Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Radio Universidad Austral de Chile, en el contexto del aniversario número 60 del terremoto de 1960, ahora sí vale la redundancia, queremos tener unas conversaciones extraordinarias y especiales, precisamente con académicos de la Universidad Austral de Chile que bien saben de estas cosas, ¿ah? Y digo que queremos tener una conversación especial porque vamos a guardar el registro de esta conversación precisamente para volver a compartirla con ustedes durante la mañana del próximo viernes 22. Les aviso, por supuesto, por si se confunden con las referencias temporales, por si decimos ayer, mañana, sepan que esto lo estamos grabando en vivo porque también lo estamos transmitiendo en directo el miércoles. Este miércoles 20 de mayo y lo vamos a compartir de nuevo el próximo 22 durante la mañana, solo para que no se confundan, no piensen que los estamos engañando. Vamos a saludar primero a Víctor, que nos acompaña, como es costumbre, en la continuidad de esta mañana. Víctor, ¿estás ahí? Sí, claro, aquí estamos, Miguel. Gracias, Víctor, por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener con el profesor Galo Valdebenito. Conocemos al profesor Galo Valdebenito, él es un dueño de casa aquí en el campus Miraflores, en la Radio Universidad Austral de Chile. Es académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, y además es investigador del Núcleo de Investigadores en Riesgos Naturales y Antropogénicos. Galo, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá estamos, encerraditos todavía. Encerrados. ¿Cómo ha estado la cuarentena? Bueno, bien, aunque la verdad que yo creo que es algo que le pasa a la mayoría de los colegas. Se nos ha multiplicado el trabajo, sobre todo por las demandas con los estudiantes, que ha significado virtualizar clases, adecuar una serie de metodologías para poder funcionar. Pero yo creo que ya pasó la etapa más crítica y ahora ya estamos un poco más, todavía en rodaje, pero ya funcionando. Sí, estábamos preocupados fundamentalmente por el desarrollo de la docencia en línea. Bueno, y todos los profesores nos contestaban, mira, cuando vengan las primeras evaluaciones vamos a saber efectivamente cómo está funcionando esto. Galo. Galo, no sé si me escuchas. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, escucho. Sí, Sí. parece que se nos había pegado el sistema. Te decía que estábamos preocupados fundamentalmente por el desarrollo de la docencia online y la mayoría de los profesores nos comentaban que estaban tan preocupados como nosotros, pero que claro, cuando tengamos las primeras evaluaciones recién íbamos a tener un indicador concreto del funcionamiento de esta nueva forma, que no es nueva, pero la masividad con la que la estamos usando es nueva, de docencia. ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos. Sí, así es. Mira, la verdad que ha sido un poco aprender sobre la marcha, aunque como tú muy bien dices, es una metodología que ya está, de hecho, implementada hace muchos años. De hecho, las primeras experiencias que tuvimos en docencia virtual fueron por ahí por el año 2001, 2002, con un curso que el 2002 fue, con un curso que hicimos con la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona. Aplicar eso acá, y la verdad que todo el momento. Yo creo que siempre hay muchas oportunidades y sin duda hay un aprendizaje todavía pendiente. Hay muchas cosas que se van a adecuar, hay muchas cosas que tenemos que todavía que esto funcione de forma fluida, pero indiscutiblemente que esto llegue y no se va, aunque se va a ir el COVID, pero el tema de la docencia virtual es algo que no se va a ir. ¿Aló? Sí, aquí estamos escuchándote con cierta dificultad. ¿Sabes? Tengo la impresión de que vamos a tener que prescindir de la imagen de tu cámara para tener más estabilidad en la señal porque se nos pega demasiado. A ver si puedes. Sí, a ver, me voy a mover un poco, me voy a mover un poco, Miguel, porque donde estoy a veces hay un poquito de dificultad de recepción, así que voy a ganar acá mirando afuera este día gris, pero aquí ya me mejoró de todas maneras la calidad. Si se vuelve a pegar, saco la cámara. Sí, ¿vale? mejoró bastante, te voy a decir. Vale. Sí, perfecto. Víctor.
Sí, bueno, saludar a Galo, por supuesto, a los académicos, a la masa crítica que se dedica a estudiar situaciones como la que vamos a conversar en estos minutos. A propósito de que el terremoto de Valdivia es considerado el mayor de la historia, por lo menos registrada, y surgen una cantidad de inquietudes en realidad, desde la cuestión más personal de cómo un doctor en ingeniería sísmica espera el futuro en Valdivia, digamos, ¿no? Vive en Valdivia, está aquí, cómo va a ser la expectativa de alguien que conoce muy específicamente el fenómeno para el futuro, porque esa es una pregunta que todos en la comunidad se hacen, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro con los movimientos sísmicos? Desde eso hasta lo que puede ser, yo te preguntaba hace un ratito atrás, eh, ¿qué nivel de interés hay por esto del Valdivia 1960? Pensando en que cuando decimos el mayor registrado en la historia, cabe la pregunta acerca de si el registro fue de 9,5, ¿qué significa eso, digamos, ¿no? En términos ya planetarios, ¿no? ¿Qué significa que suceda un terremoto de esas características, independiente de que haya sido aquí, ¿no? ¿Qué cambios, ¿no?, fundamentales le propone a la existencia de esta gran nave, como decía Carl Sagan, en la que transitamos por el espacio? Galo, bienvenido. Muchas gracias. Y la verdad es que has dicho varias cosas y créeme que más allá de vivir en una ciudad que sísmicamente o en un entorno que sísmicamente es de los más activos del mundo, si es que no es el más activo del mundo, la verdad que el terremoto del año 60 marca un antes y un después en todo sentido, ¿ya? Ha sido un terremoto muy estudiado, lo seguimos estudiando científicamente, me refiero, por las tremendas lecciones que dejó, ¿ya? Como cosa curiosa, hasta antes del año 60, se pensaba que el sur de Chile tenía una condición de amenaza sísmica baja o media. ¿Y por qué? Porque no había mucha actividad. Es como lo que hoy día casi nosotros percibimos. Fíjate tú que una persona que vive en Valdivia, ¿ya?, que haya nacido hace 20 años, más todavía, diría ingenuamente, sin haber escuchado ninguna historia, que aquí no hay terremotos. O los que hay son terremotos pequeñitos. E ingenuamente podríamos decir, oye, aquí la condición de amenaza es bajita, casi no hay sismo. Y el terremoto del año 60 liberó la cuarta parte de la energía que han liberado todos los terremotos en los últimos 100 años. Eso nos pone en el primer lugar a nivel mundial en términos de sismicidad. O sea, Chile, la pregunta de si Chile es el país sísmico del mundo, el país más sísmico del mundo, es el país más sísmico del mundo. Ha liberado la cuarta parte de la energía de todos los terremotos en los últimos 100 años. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que conversábamos originalmente, recién, una persona que ha vivido acá que nació a mediados de los 80, diría, como te digo de forma bien ingenua, aquí no hay sismo, aquí esto se mueve muy poco, hay pero muy poquito, ¿verdad? Y justamente era lo que pasaba antes del año 60. Los códigos de diseño sísmico en Chile datan de la década del 50, ¿ya? Y que se gestan a raíz del terremoto, esencialmente del terremoto de Chillán de 1939. Y la norma, fíjate tú que iba a definir esta zona como ya dije, como una área de sismicidad baja. Y fíjate tú que vino el terremoto del año 60, que cambió totalmente la historia. No solamente la historia sísmica, sino que también cambió en cierto sentido nuestra forma de vivir, nuestra forma de enfrentarnos a un terremoto, a enfrentarnos a un tsunami. Ya, hubo una lección trágica, pero que la aprendimos todos y que la mantenemos hasta el día de hoy. Y eso hizo cambiar los códigos de diseño del mundo. Y en Chile en particular se cambió completamente ese paradigma que había. Y recién, ¿verdad?, a mediados de los 60, apareció una normativa de emergencia que se oficializó en 1972.
la gran norma del año 72. Por lo tanto, tuvo una lección, dejó una lección, siempre grandes terremotos dejan tremendas lecciones, y por tanto hay un antes y un después desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la resiliencia, desde el punto de vista de la forma en la cual nosotros nos enfrentamos a un gran sismo como ese. Y hay registros escritos en toda la historia de las civilizaciones al final, ¿no? O sea, esto es algo que es parte de la existencia del mundo, del globo terráqueo, ¿no? Es muy propio de nuestra constitución geológica que nos movamos, digamos, que suframos estos reacomodos internos. Exactamente. Y no es solamente en este planeta, ¿eh? Hay otros planetas que también, no todos los planetas son sísmicos, pero hay varios planetas que ya se sabe y evidencia que también tienen una actividad que llamamos tectónica. ¿Por qué se debe esto? Se debe esencialmente a que la corteza, que es una capa muy delgadita, ¿verdad? Tiene un espesor promedio de 30 kilómetros, en la zona de costa un poco más delgada, flota esencialmente sobre un material denso, pero que está en una condición de fluidez, ¿ya? Este medio llamado astenosfera, ¿verdad? Hace que debido a procesos termodinámicos, esencialmente, se produzcan lo que se conoce como corrientes de convección. Es lo mismo que tú imagínate que tienes un vaso de agua, ¿ya? Y yo le coloco un mechero, ¿ya? Un vaso de agua y lo coloco al fuego. Empieza lo que se conoce como una agitación térmica. Esa agitación térmica empieza a generar movimiento. Y eso, que no está del todo explicado, ¿verdad? Hoy día se conoce que existe ese flujo, pero no está explicado cómo son eso realmente, cómo es el flujo, hay varias teorías, hacen que este material fluido, ¿verdad?, esté en un proceso de agitación térmico debido a gradientes de temperatura y gradientes de presión. Y ese flujo hace que la corteza que está arriba, que está flotando, ¿verdad?, se mueva, se fracture y haga que unas placas con otras se enfrenten. Cuando digo se enfrenten, significa que unas se encuentren unas con otras, le llamamos nosotros subducción, como acá en Chile, otras diverjan, es decir, se vayan separando, ¿verdad?, y otras se vayan moviendo lateralmente unas con otras, como lo que ocurre en la falla de San Andrés en Estados Unidos. Por lo tanto, eso da origen, ciertamente, a gran parte de la actividad, la llamamos tectónica. Existe otro tipo de actividad de sismicidad que es generada por el propio hombre o debido a procesos volcánicos que tienen otro origen, pero que no son en su suma más de un 20%. El 80% de la actividad sísmica del mundo se debe a esta actividad que llamamos tectónica. Y por lo tanto, esto da origen no solamente a la actividad sísmica, sino que está muy relacionada también con lo que se llama o se conoce como orogénesis, es decir, la formación de cordilleras, ¿verdad?, los plegamientos de cordilleras y todo lo que tiene que ver con la conformación del territorio. O sea, obviamente que la actividad sísmica está relacionada con todo eso. Y desde ese punto de vista, ¿es necesario o es bueno, estoy usando palabras al azar, súper arbitrariamente, pero ¿será bueno que los planetas tengan esta condición? Como tú decías, no todos los planetas son tectónicos, no sé. No, al menos de lo que se sabe, hay planetas que no hay, no digo que no exista, la verdad que hacerlo vía telemétrica es un poquito difícil, de distinto a colocar un sismógrafo y medir, pero en principio hay planetas que no tienen actividad o por lo menos no hay registro de actividad, lo cual no significa que no la haya. Nuestra estadía aquí es muy breve y es insignificante en una escala geológica. Lo que quiero decir con eso es que puede ser que haya actividad que se dé con una recursividad de cientos de miles de años y no sea perceptible, pero puede que la haya. Ahora, si es bueno o es malo, yo diría que más que bueno o malo es necesario. Es decir, eso está asociado con un proceso de equilibrio interno, ¿ya? Con un proceso de equilibrio relacionado con la migración de las placas que ha dado formación de alguna forma a los continentes, ¿verdad?, a la geomorfología que hoy día conocemos. Por lo tanto, es un proceso de equilibrio nada más, ¿verdad? O sea, no se puede eliminar la actividad sísmica, nos ha acompañado toda la vida y nos va a seguir acompañando toda la vida, por lo menos a la escala humana, ¿ya? Yo desconocemos y sería
El que diga que en 20 millones de años más esto se va a acabar, ¿verdad? Yo la verdad no le voy a creer porque nadie va a estar vivo para verlo y es muy difícil poder vaticinar eso. Creo que nadie lo ha dicho nunca, ¿verdad? Sismos como el del año 60, hoy día, y cuando digo hoy día, en los últimos 20 años, sabemos, gracias a estudios paleosísmicos de los cuales acá en la universidad se están liderando muchos de esos estudios, en los cuales hemos participado, permiten datar terremotos como el del año 60 que han ocurrido antes. O sea, la pregunta de si han ocurrido sismos comparables con el del 60 antes, la respuesta hoy día sabemos categóricamente que sí, han ocurrido sismos como el del 60. Es decir, sismos de magnitud del orden de 9, sismos que son equivalentes a cientos de miles de bombas atómicas, sismos que equivalentes en energías como la energía que consume Estados Unidos en un año completo. Sismos de ese tipo aquí en Chile ya han ocurrido antes y por lo tanto razonablemente debemos pensar de que van a volver a ocurrir en el futuro. Hoy día, gracias a estos estudios paleosísmicos, sabemos que la recursividad de estos grandes terremotos, ¿verdad?, los más grandes del mundo, tienen una frecuencia de más o menos 400 años. Esa es más o menos la tasa de recursividad. Por lo tanto, ¿podríamos esperar otro terremoto grande en 300 años más como el del 60? Claro que sí, por supuesto, y va a ocurrir. O sea, eso nosotros lo sabemos, ¿ya? ¿Existe energía acumulada para hoy día generar un sismo como el del 60? No, todavía no. Pero sí que tenemos suficiente energía acumulada ya en la confrontación de las placas, en lo que llamamos el segmento de Valdivia, como para generar un sismo de magnitud mayor o igual a 7,5 u 8. Es decir, podríamos esperar, y no sería una sorpresa que tuviéramos un sismo de magnitud 7,5 u 8, o sea, un terremoto que ya puede generar daño. Por lo tanto, eso trae la otra gran pregunta que se hacen las personas, ¿no? ¿Por qué no se invierte más en la predicción? ¿O realmente estamos trabajando mucho sobre la predicción y no lo sabemos nomás y no nos quieren asustar? A ver, es una reflexión esa que yo creo que tiene varias aristas, ¿no? varias miradas. Y eso yo siempre se lo digo a mis alumnos, lamentablemente nuestra memoria sísmica es frágil, ¿ya? Cuando ocurrió el terremoto del año 2010, ¿verdad?, que es el quinto terremoto más grande de la historia, de lo que hemos instrumentado, así de campeones somos en Chile. Cuando ocurrió ese terremoto, generó un antes y un después y estuvimos un buen tiempo preocupados, ¿verdad?, de actualizar nuestras normativas. Bueno, de hecho, eso afortunadamente es algo que quedó y hemos seguido avanzando en eso. Ya yo creo que vamos a tocar ese tema. Pero obviamente que generó un despertar, generó un cambio en 180 grados, por ejemplo, en lo que es hoy día la Oficina Nacional de Emergencia, varias cosas, pero hubo otras que empezaron a quedar lentamente en el franco olvido, ¿ya? Por ejemplo, la actualización de los planes reguladores, si hablamos de planificación territorial. Hablar de vivir en un país que tiene una serie de amenazas, una serie de peligros ya naturales como los terremotos, obliga de alguna forma a que nuestro ordenamiento territorial de alguna manera considere esas directrices. Y la verdad que y esto es una opinión bien personal, yo creo que ahí estamos realmente bastante al debe, ¿verdad? No son consideradas, y cuando llegue el momento de hacer una actualización, la verdad que ya estamos desactualizados, por decir un aspecto de esto, ¿verdad? La evaluación del riesgo sísmico que hoy día se hace, todavía estamos un poquito al debe respecto de lo que se hace en otros lados, ¿verdad? Y por tanto, eso deja entrever que ciertamente nuestra memoria sísmica es frágil y nos vamos olvidando porque no tenemos el dolor. Nosotros reaccionamos frente al dolor. Nos ponemos inmediatamente en campaña cuando se nos vino el volcán Chaitén encima, ¿ya? Nos ponemos rápidamente en campaña cuando se nos vino abajo Villa Santa Lucía, en el sur, ¿verdad? O los procesos de remoción y todos los procesos que ocurrieron en el norte a raíz de las inundaciones, con lo cual somos de naturaleza reactiva en general, no somos muy proactivos. ¿Y por qué?
Porque tendemos a seguir mirando la contingencia y resolviendo los problemas de contingencia, que son los problemas urgentes, pero dejando un poco de lado esas miradas de largo plazo, ¿verdad? Porque ya no nos están causando dolor. Y es una cosa bastante humana, que no solamente ocurre en Chile, ocurre en casi todas partes. Pese a eso, yo creo que hemos aprendido mucho y yo creo que hemos cambiado ciertamente también nuestra forma de enfrentarnos un poco a estos desastres naturales. Y lo digo, que participo bastante también, trabajo mucho con ONEMI, y la verdad que en ONEMI hay un cambio y hay una agitación y un interés por volverse más proactivo que reactivo, lo cual está muy bien, y que ha significado varios cambios, pero sigue siendo insuficiente, sobre todo en un país que está marcado no solamente por terremotos, sino que por una serie de amenazas. Nosotros no nos podemos ir de Chile, debemos aprender, ¿verdad? Y seguir aprendiendo a convivir, ¿verdad?, con todas estas amenazas. La pregunta es, en el fondo, ¿qué hacemos para vivir en un territorio de forma más segura? Radio. Claro, y ahí yo agregaría la pregunta por la investigación científica, por la ciencia, el trabajo de ustedes en la universidad también. Yo leía que a propósito del terremoto, de otro gran terremoto, que fue 9, entiendo, o estuvo ahí en esos parámetros, que es el de Lisboa de 1755, que destruye no solo la ciudad, sino que destruye una forma incluso de vida y una sociedad que cambió radicalmente, tuvo implicancias en cómo se conceptualizó después ciertos conceptos en la filosofía, en el pensamiento de Europa, claro, porque era el centro en ese minuto de la discusión filosófica, pero impacta en todos los ámbitos, digamos, ¿no? A eso me quería referir. Y en el caso de la universidad, ustedes trabajan con la noción de resiliencia y quizás sería bueno compartir cómo se estudia desde la resiliencia fenómenos como estos, digamos, ¿no? Que claro, nos obligan, ¿no?, a ser otro tipo de especie, ¿no? Una especie que su capacidad adaptativa tiene que ser en todos los niveles, ¿no? En los niveles psíquicos, qué sé yo, en entender cómo colectivamente podemos sobrevivir mejor que solos, quizá, ¿no? O sea, una serie de cambios que tienen que ver con nuestra adaptación como especie a la historia del planeta también. Entonces me gustaría saber en qué están trabajando ustedes, en qué están investigando en esas líneas. Mira, yo creo que ahí todavía falta bastante trabajo por hacer, pese a que hay grandes avances en un aspecto que tú dejas entrever ciertamente y que tiene que ver con que hoy día el tema de la resiliencia y el tema de cómo estamos preparados, ¿verdad?, para enfrentarnos a eventos como este, no solamente es un tema de ingenieros, no solamente es un tema que involucra a los planificadores del territorio o a los urbanistas, no es un tema que solamente es preocupación de los geólogos, sino que hoy día, y esto es relativamente reciente, hoy día esto es algo que se trabaja de forma colaborativa también con mucha gente de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, ¿verdad?, con antropólogos, ¿verdad?, que también hay un tema importante que tiene que ver con la forma en la cual estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿verdad?, que tiene que ver con una herencia por el territorio y una idiosincrasia que llamamos, ¿no? Por lo tanto, esos aspectos son sumamente importantes a la hora de hablar de resiliencia y hablar de cómo planifico el territorio. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es lo que pasó, por ejemplo, con Chaitén. Acuérdate que cuando ocurrió el desastre de Chaitén, lo primero que se intentó hacer fue sacar Chaitén y moverlo a Santa Bárbara, el proyecto Santa Bárbara. Y el proyecto Santa Bárbara fue un completo fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Fue un fracaso porque había un estilo de vida, un apego por el territorio que era más fuerte incluso que saber que tenían el volcán, ¿verdad?, encima. Y eso nos hace entender de que no es solamente un tema técnico, tampoco es un tema solamente político, sino que hay un tema que tiene que ver con el valor que le damos al territorio, eso que llamamos, lo que llaman hoy día los urbanistas y los planificadores, el valor intangible, ¿ya? Y por lo tanto es una variable sumamente importante.
¿ya? Sumamente importante. Por lo tanto, hoy día, ¿verdad? Si incluso nosotros vemos en los congresos de ingeniería sísmica, es cada vez más frecuente, ya no se habla solamente de cómo diseñamos más seguramente estructura, qué tipo de dispositivo vamos a ponerle para disipar energía, o cómo evaluamos, cómo hacemos mapas de riesgo sísmico, sino que hoy día hay toda una corriente importante en evaluación del riesgo, de vulnerabilidad social, en aspectos relacionados con cómo reaccionamos ante una emergencia, y miradas de largo plazo que tienen que ver con el reacomodo de gente en el territorio, y variables que hasta hace poco tiempo atrás no se tomaban en cuenta, pero que son absolutamente decisorias. Ujú. Además que aquí estamos hablando de niveles que tienen que ver no solamente con una localidad, o sea, nosotros cuando decimos Valdivia 1960, estamos diciendo gran parte del sur de Chile, ¿no? La cultura se vio modificada absolutamente. Yo recuerdo las historias de niños de la cultura chilota, están absolutamente cruzadas por el 60, y Absolutamente. por lo tanto todo el sur de Chile. Entonces, por eso también creo que hay que volver un poco a los científicos, a ver qué están pensando. Y tú mencionabas al principio de la conversación, estamos conversando con Galo Valdebenito, eh, que están investigando sobre el terremoto del 60, ¿no? Entonces, ¿qué hallazgos Sí, tienen al investigando. respecto? ¿Qué están haciendo y qué están encontrando? Fíjate que hay siempre también de hecho lo conversaba hace poco, ayer creo que en una clase que tengo con mis estudiantes de ingeniería sismo resistente avanzada, y justamente hablábamos un poco del terremoto del 60 en relación a que pese a que existen pocos registros instrumentales de movimiento fuerte, lo que hay lo seguimos utilizando, ¿ya? Yo siempre digo la expresión, seguimos saboreando el hueso, ¿ya? Del terremoto del 60 llevamos varias décadas trabajando en ello y seguimos aprendiendo cosas. Hoy día conocemos de mejor forma cuál fue el proceso de fractura que ocurrió, nos permite entender mejor lo que llamamos la segmentación de la zona suraustral, nos permite entender mejor cómo es el movimiento relativo que hay de placas. O sea, hay aspectos técnicos que hoy día siguen aportando bastante al conocimiento. Delante hablaba o conversaba y me refería a que hoy día sabemos, por ejemplo, que gracias a esto de que existe una recursividad de más o menos 400 años, aproximadamente 400 años, y eso se debe a los estudios paleosísmicos que estamos haciendo, ¿ya? Esos estudios paleosísmicos, ¿qué significa? En el fondo, lo que estamos haciendo hoy día, ¿verdad?, es dando terremotos que han ocurrido, ¿verdad?, hace cientos o miles de años, de los cuales los registros que hay son evidencias que dejan estos sismos debido a los tsunamis, a depositaciones en sedimentos, a cambios geomorfológicos, ¿verdad?, depositaciones en lagos, que esa coincidencia, ¿verdad?, se debe a que hubo un gran evento, ¿ya? Y después lo datamos, y en base a la datación sabemos, ¿verdad?, cuándo ocurrió en base a los efectos, ¿verdad?, lo podemos ir correlacionando con una magnitud. Ese es el procedimiento. Es bastante más amplio que esto, pero existe muy buena gente trabajando hoy día en Chile en el tema de la paleosismicidad. Eso nos ha permitido, como digo, ver, ¿verdad?, mucho más allá de los relatos históricos que existen, que datan en Chile de 1575. Desde ahí tenemos relatos. Más atrás no hay relatos. Entonces, ¿cómo sabemos que han ocurrido sismos? Solamente en base a la evidencia que dejan estos grandes terremotos. Por supuesto que eso solamente con la tecnología actual nos permite identificar grandes terremotos. Un terremoto pequeño ha desaparecido toda evidencia y no podemos rastrear nada. Pero sí los grandes terremotos, como por ejemplo el del año 60. Pero además de eso, esto de lo que hablábamos recién, también se ha instalado en nuestro país una cultura sísmica, y de hecho también hablábamos hace poco con un gente del Canal 13 en relación a cómo Chile ha ido migrando y se ha ido transformando en un país resiliente, ¿verdad? Creo que reaccionamos bastante rápido, nos levantamos bastante rápido. Yo creo que un buen ejemplo fue el terremoto del 2010. Por supuesto que siempre uno desearía que las cosas se hicieran de mejor forma, pero pese a que hemos ido aprendiendo mucho, ¿verdad? No hay que olvidar que cualquier evento natural, cualquier catástrofe, cualquier terremoto grande deja lecciones, y por lo tanto siempre estamos aprendiendo. O sea,
no se ha resuelto este problema, ¿verdad? Todavía queda mucho por aprender y créeme que otro terremoto grande como el del 60, como el 2010, nos dejará obviamente otras grandes lecciones que vamos a ir incorporando. Mira lo que es hoy día el COVID. Nadie tenía en su registro, ¿verdad?, tomar en consideración, ¿verdad?, la forma en la cual, ¿verdad?, coexistir con un virus iba a cambiar la forma de enfrentar, ¿verdad?, el tema de las relaciones humanas, el tema del trabajo, ¿verdad?, y una serie de efectos que ha traído el hecho de estar hoy día coexistiendo en un ambiente de pandemia. A pandemia ha habido siempre ha habido pandemia, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día estamos en un mundo globalizado y se mira de una manera un poco distinta, ¿verdad? Y obviamente que esta pandemia está generando también ciertamente un quiebre, un punto de inflexión en la globalización. Va a cambiar. Pero hay un aprendizaje. Y también lo hubo para el terremoto del año 60, un tremendo aprendizaje. Y seguimos aprendiendo de él todavía, después de todas estas décadas. Carlos Valdebenito, académico de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, y que además nos permite pensar esto en la dimensión temporal. Tú trabajas evidentemente con amplios espectros temporales, digamos, ¿no? Yo diría que nosotros también en la comunidad, siempre hay una sensación de que vivimos el mejor mundo hasta aquí, digamos. Como que pareciera que eternamente el mito nos va a llevar al progreso, ¿no? Entonces, esa implicancia es rota por los grandes eventos como los que tú mencionas, o sea, los terremotos, la pandemia, esa noción, digamos, de estar viviendo el mejor mundo posible, se rompe. Y por lo tanto, cabe la pregunta de si no habría que cambiar radicalmente. Yo sé que tú ya mencionaste esto de cómo se tiene que planificar territorialmente un espacio, pero quiero ir a la concepción de ciudades en la que estamos, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de ciudad que quizá Valdivia no es el mejor ejemplo, pero a lo largo del país sí tenemos conurbaciones, tenemos ciudades, no sé, instaladas en lugares que, comillas, son de riesgo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte si es que esta forma de vida nuestra, que supuestamente es la mejor que hemos inventado hasta aquí, ¿habría que cambiarla radicalmente en el futuro? ¿Crees tú que se va a cambiar radicalmente en el futuro? No cercano, ¿no? Esto de juntarnos a vivir en ciudades como estas, ¿no? Donde mis vecinos están aquí cerquita, donde nos vemos permanentemente y compartimos el espacio íntimo, incluso casi, ¿no? Esas formas de organización de la vida en común, ¿van a cambiar o no a propósito de estas grandes transformaciones? Mira, yo creo que, a ver, hay que partir por tal vez reflexionar respecto de nuestra esencia. Y el ser humano es esencialmente un ser social, ¿verdad? Esto se reconoce de la época de Aristóteles, o sea, esto no es de ahora, ¿ya? A pesar de que hay gente que dice que esto no hemos ido adecuando, pero personalmente creo que el ser humano es un ser social, por lo tanto va a seguir viviendo, pese a todo evento, ¿verdad?, en ciudades, en conurbaciones, ¿verdad? Va a vivir, digamos, vamos a vivir unos con otros, nos necesitamos. Debemos vivir. Mira lo que genera la pandemia, el aislamiento, o sea, qué mejor ejemplo. El tema de que sigamos viviendo en conurbaciones, si tiene o no una implicancia en relación a los eventos naturales, por supuesto que sí. Eso nosotros lo llamamos exposición. Una ciudad más grande, ¿verdad?, más densamente poblada, ¿verdad?, es una ciudad que está más expuesta. Expuesta porque si cae una piedra, estoy hablando de forma metafórica, cae una piedra, ¿verdad?, le va a afectar a más gente que si está menos densamente poblada. O sea, obviamente que hay un aumento del riesgo. El riesgo se compone no solamente de lo que me puede dar dolor, lo que me puede dar, lo que es la amenaza,
Y tampoco se compone solamente la vulnerabilidad o mi predisposición a sentir dolor. Que una casa esté mejor construida o menos o sea más vulnerable porque uso materiales de más mala calidad, o tengo una norma sismorresistente que vela por el diseño. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad, sino que el riesgo o la probabilidad de que a mí, ¿qué es lo que es el riesgo? La probabilidad de que a mí, de que yo sufra ese dolor, de que yo me vea afectado por ese dolor, también depende de si está más expuesto o menos expuesto. Si viviéramos en el desierto, ¿verdad?, en una zona muy llana, ¿verdad?, en el desierto, donde no hay, pueden haber terremotos muy fuertes, pero no hay nada que proteger, no hay vidas humanas que proteger, tampoco flora y fauna, no hay nada de valor, el riesgo es cero, o casi cero, pese a que hay grandes terremotos. Por lo tanto, comienza a aparecer el riesgo, no solamente por la amenaza o por la vulnerabilidad, sino que cuando tenemos, ¿verdad?, algo que proteger, vidas humanas, ¿verdad?, un patrimonio, es bien importante esto, un patrimonio, o, ¿verdad?, hay algo que tiene un coste económico alto, ¿ya? Alemania, la zona norte de Alemania, ¿verdad?, allá cerca de Bochum, es una zona con una amenaza sísmica, peligro muy bajo, porque no hay terremotos, pero es el motor industrial de Alemania. Por lo tanto, el riesgo es alto, porque si ocurre algo, me tira abajo la economía de Alemania. Por lo tanto, el riesgo se dispara, pero porque hay una alta exposición. Por lo tanto, nosotros vamos a vivir, ¿verdad?, en el entendido de que la población ha ido aumentando, ha ido aumentando la exposición, y por ese concepto aumenta el riesgo, por supuesto. Ha aumentado, ¿verdad? La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿verdad?, ahí cerca de la falla de San Andrés, es una ciudad altamente urbanizada, ¿verdad?, muy densamente poblada, ¿verdad?, y por lo tanto está en una condición de riesgo que es alta. ¿Pero por qué? Seguramente sus edificios están bastante bien construidos, tienen normas muy exigentes como aquí, pero la densidad poblacional y la exposición es más alta y por lo tanto el riesgo es mayor. Ahora, en ese contexto, ¿verdad?, pensando en que nosotros como sociedad estamos acostumbrados y vamos a seguir viviendo en ciudades, en la tendencia mundial, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, es de que la condición de riesgo aumente por ese concepto, ¿ya? Un poco distinto es lo que pasa en países desarrollados, porque ciertamente muchos de ellos hay un estancamiento por un tema que tiene que ver con el envejecimiento de la población, ¿ah? Y eso ha hecho que la exposición por ese contexto se vaya deteniendo. Pero lo contrario está ocurriendo en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, que existen ciudades cada vez más densamente pobladas. Entonces, es un tema interesante, pero que obviamente es una variable que hay que tomar en cuenta. Está con nosotros Galo Valdebenito y Miguel Ángel Millar, director de nuestra emisora allí en el estudio. Miguel. Gracias, Víctor. La verdad es que han sido bastante exhaustivos en la conversación, ¿eh? Yo no sé qué agregar, a lo mejor a propósito de esta dimensión de resistir el desastre y de reconstruir lo que quedó, digamos, son como los dos horizontes de lo que significa el evento que estamos recordando, no solo cómo resistimos, sino también cómo reconstruimos. Las dos cosas como huellas del episodio, por supuesto. Preguntarme, yo tratar de poner esto en un horizonte temporal un poquito diverso. Bueno, nosotros estuvimos, yo a propósito de la biografía de uno, en el terremoto del 2010, probablemente el único en el que estuve, duró 5 minutos y fue eterno. Te prometo, Galo, que sentí 5 minutos interminables. El terremoto de 1960 duró 15 minutos. Eso es efectivo. Sí, mira, a ver, el terremoto del 60, Miguel, fue un terremoto largo, muy largo, efectivamente. Pero 15 minutos es una vida en esas condiciones. Sí, fue un terremoto, en realidad hoy día sabemos que duró en torno a los 10, que lo cual es muchísimo, muchísimo. Pero, como decía al comienzo, el sismo del 60 es un hito, ¿verdad? Es una referencia que en la literatura, en los libros de ciencias humanas, en los libros de geología, se habla, siempre se hace una comparación con el sismo del 60. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Se hace el equivalente. Oye, la energía, por ejemplo, de un rayo
es equivalente, o un rayo equivalente a tantos joules en energía, ¿verdad? Y así vamos escalando a, por ejemplo, una bomba atómica, cuántos rayos significan, ¿verdad? E incluso, ¿verdad?, la escala de energía, ¿verdad?, toma como hito el sismo del 60. Oye, este evento, ¿verdad?, el impacto de un meteorito equivale a tantos terremotos del año 60, para que lo entendamos. Así de relevante. El sismo del 60 fue tan potente que fue capaz de hacer vibrar el planeta entero. Fue la primera vez que pudimos medir la forma en la cual vibra el planeta entero. La primera. ¿Ya? La primera es equivalente a más de 200.000 bombas tipo Hiroshima. Es equivalente a la energía que consume Estados Unidos en un año. O sea, esa es la energía. Si la pudiéramos aprovechar, imagínate. Por lo tanto, marca un antes y un después, absolutamente, ¿ya?, de un evento que ha ocurrido antes, de que generó cambios geomorfológicos, ¿verdad?, generó que aparecieran, ¿verdad?, los humedales que tenemos, que nos maravillamos hoy día, que están a los accesos a Valdivia, son consecuencias del sismo del 60. Entonces, hay cambios morfológicos, cambios en el paisaje, lecciones que aprendimos, cambios normativos. Hoy día tenemos un cuerpo normativo muy robusto. O sea, hay muchas lecciones y por lo tanto siempre también hay que verlo en ese sentido como una oportunidad. ¿Qué pasa con Valdivia? Valdivia, y yo siempre digo, Valdivia, la ventaja que tiene que es una ciudad que está a una escala humana. A una escala humana. Es decir, nos permite estudiar con detalle ciertos problemas, ¿verdad? Implementar planes pilotos sin que el riesgo sea muy alto. Y eso es muy bueno. Por eso que digo, está a una escala muy humana, muy abordable. Y tiene hartos ingredientes y algunos aspectos que particularmente no nos son muy favorables. Yo diría, más que diría, que en general nuestra calidad de construcción es bastante buena. Ya tenemos normas muy exigentes, nuestros edificios son seguros, ¿verdad? Nuestro parque edificado es muy seguro. El terremoto del 2010, créanme, dejó tremendas lecciones en ese sentido, ¿verdad? Y hay una gran admiración por la comunidad científica que reconoce que la cantidad de edificios y infraestructura que falló fue mínima comparado con lo que ocurrió en otros escenarios, pensando en que el terremoto del 2010 afectó a la zona central, la zona más densamente poblada de nuestro país, y con mayor densidad de infraestructura también. Ahora, en Valdivia, el terremoto del 60 nos afectó en un momento histórico en que la población que teníamos era muy inferior a la que tenemos hoy día. Nuestra infraestructura también no era la densidad de infraestructura que tenemos hoy, en unas condiciones también en las cuales las normativas eran mucho más débiles, ¿verdad? Por lo tanto, el daño que hubo era el daño esperable a un sismo de esta envergadura. La pregunta, ¿un sismo como el del 60 o menos, como el 2010, generaría daño en Valdivia? Indiscutiblemente que sí, al día de hoy. O sea, habría que ser ingenuo para no pensar que no genera daño. Va a generar daño, vamos a tener licuefacción y probablemente vamos a tener muertos también. Sería iluso pensar que no va a ser así, en un gran evento. ¿Estamos preparados? Claro que estamos mejor preparados. Tenemos normas más exigentes, hoy día hay un mejor concepto, nos hemos permeado mejor a esto de que hablábamos de la resiliencia. Hoy día todo el mundo sabe, en la playa, ¿verdad?, si estamos en la costa y hay un gran terremoto, todos arrancan, ¿ya? Eso ya es algo adquirido, que está en el ADN. Entonces, estamos en ese sentido mejor preparados. ¿Cuál es el punto que nos juega un poco en contra? Que vivimos en una ciudad, en un entorno que tiene unos suelos malos, y hoy día las normas, y más que las normas, el conocimiento científico que hay reconoce de que el rol que tiene el suelo en el comportamiento sísmico es fundamental. O sea, hace un mundo de diferencia. Para el terremoto de 1985 que hubo en México, ¿verdad?, donde se vio muy cara a cara este efecto, era muy impresionante. De hecho, me ha tocado varias veces estar ahí y comprobar esto. Hace poco, con el terremoto grande que tuvieron allá en México un par de años atrás, donde tú tienes edificios de la misma tipología, de la misma data, con los mismos materiales, pero están en cuadras, en barrios distintos, uno en una zona de suelo malo y en otro en una zona de suelo menos malo, un edificio en el suelo y el otro no. Y eso tiene que ver con nada más que con la respuesta de sitio que llamamos el suelo. Valdivia es una ciudad que tenemos unos suelos bien particulares, zonas de relleno,
suelos muy blandos, ¿verdad? Suelos licuables, suelos que requieren, ¿verdad?, una atención especial. ¿Se puede construir? Claro que sí. Lo que pasa es que y es una de las razones por qué hay un freno inmobiliario que tiene que ver justamente con la viabilidad de muchos proyectos en Valdivia, debido a que muchas veces edificar acá y tener un sistema de fundación, un sistema de apoyo adecuado para poder apoyarnos de alguna forma en suelos malos, hace que los proyectos a veces sean inviables, sean tan caros que el coste por metro cuadrado se me dispare y nadie me lo va a pagar. Y eso hace que, en el fondo, trae como consecuencia de que acá no es tan sencillo, ¿verdad? Al final, están, como por ahí lo he dicho en más de una oportunidad, de los recursos que disponemos para poder hacerlo. Se puede, hoy día podemos construir en zonas de suelos muy malos, incluso en zonas de relleno, incluso en humedales también. Pero si voy a hacer un edificio de 4 pisos y voy a tener que poner unos pilotes que van a tener que meterse 40 o 50 metros más abajo para llegar a un suelo competente, créeme que se me va a ir toda la plata en fundar, y por lo tanto eso hace que los proyectos muchas veces sean inviables. Ahora, eso es una condición que la sabemos, que la sabe la administración pública, y que ciertamente genera, como ya dije, un cierto freno. Pero hoy tenemos la tecnología para poder mejorar esos suelos, para poder vivir o convivir en una condición de riesgo que es más alta debido a que el suelo es malo, pero es algo que tiene una implicancia económica, que como ya dije, que un aspecto que no es tan fácil de hacer. Galo Valdebenito. Sí, Galo Valdebenito. Estamos conversando con Galo Valdebenito, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, integrante del Núcleo de Investigaciones de Riesgos de Investigación. Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos. Sí, es harto lo que teníamos que aprender todavía del terremoto de 1960. Un megaterremoto, nos decías tú. En el horizonte de la paleosismología es posible probablemente registrar y dar cuenta de otros sismos de esa magnitud, pero eventualmente y afortunadamente no cada 60 años, así que podemos descansar. Digamos, estamos hablando del horizonte temporal de la paleosismología. No vamos a estar acá. Sí, Galo, te queremos agradecer esta conversación. Gracias a ti, Miguel, Víctor. La verdad que hay mucho por aprender, como tú muy bien dices, pero quedan 300 años todavía, sí, para que venga el próximo gran terremoto. Sí. No, vamos a ir aprendiendo cada vez más, y créeme que lo que hemos aprendido en estos pocos años ha sido mucho, y obviamente que todavía tenemos mucho por aprender. Pero afortunadamente hay bastante gente que está preocupada de este tema, y por lo tanto Chile es un referente en ingeniería sísmica a nivel mundial, indiscutiblemente. Tenemos de las mejores ingenierías sísmicas del mundo, y eso es algo que nos enorgullece. Víctor. Sí, bueno, y además lo tenemos aquí, de hecho, en la universidad y en el espacio que compartimos. Así que un gusto, Galo, y nos seguiremos encontrando. Un gusto, gracias, Víctor. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Chao. Conversábamos con el profesor Galo Valdebenito, profesor de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Lo decíamos, ingeniero civil, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural e integrante del Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos. Víctor, vamos a reiterar, recordémosles a todos quienes están escuchando en vivo esta entrevista, que la vamos a reiterar el próximo viernes durante la mañana, día de la conmemoración de los 60 años del terremoto de 1960. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical, nos queda programación para la mañana todavía, la mañana que ya estamos en las primeras horas de la tarde. Entiendo que tenemos una conversación a cargo de Antonio Martel, preocupados todavía por el estado de los establecimientos comerciales y gastronómicos del centro de Valdivia y de la ciudad en general, para ver cómo están sobrellevando las dificultades de estos días. Y de regreso tenemos también una entrevista, queremos tener otra conversación con científicos asociados a centros de investigación en materia sismológica, con motivo de esta fecha importante que se conmemora el próximo 22 de mayo. Víctor, hagamos la pausa a cargo de Sebastián Valenzuela. Perfecto. Sebastián.
Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.